Carolina, bienvenida a Himno Nacional. Y lo primero que quisiera preguntarte para abrir este panel es, ¿cuánto mintieron los candidatos en el debate? Hola Noris, qué gusto poder estar aquí. Gracias por la invitación y también a todos este panel genial de mujeres. Me encanta poder compartir espacios en donde hayan voces femeninas. Y solo para acotar, antes de lo que tú mencionas, hay que dejar algo bien claro. El fact-checking, el ejercicio de verificación, o es independiente o no es. No existen tendencias, no existe partidismo, porque si no, no se trata de una verdadera verificación, de un verdadero fact-checking que cumple principios de independencia, de transparencia, de apartidismo y de equidad. Eso solo para dejarlo muy claro. Y bueno, referente a cuánto mintieron o no, te cuento que, bueno, nosotros en realidad en Lupa lo que hacemos es medir la precisión de las afirmaciones de los políticos, en este caso de los candidatos presidenciales, de acuerdo a un barómetro que tenemos, ¿no? En el cual tenemos 6 categorías dentro de ese barómetro y dos adicionales, que es en el caso de, vamos, la categoría de cierto, totalmente cierto, al completamente falso y también el no verificable y la sátira, ¿no? Que también está dentro de todo lo que vemos, la desinformación. Pero en todo caso, te cuento que nosotros hemos hasta el momento publicado 26 verificaciones que las hicimos a la par de que se estaba dando el debate presidencial el día de ayer. Hoy estamos trabajando en 10 verificaciones más de afirmaciones que se dieron durante el debate, pero de esas 26, la mayoría, 15, fueron datos que se manejaron en lo preciso, ¿no? Entre el cierto y el parcialmente cierto, que es cuando no se puede catalogar de imprecisiones, pero sí se añade un poco de contexto o información adicional. Y 11 estuvieron en lo que catalogamos nosotros como de impreciso a completamente falso. Entonces, ese es el primer balance preliminar de las afirmaciones verificables de los candidatos. Tuvimos un no verificable que lo estamos igual publicando en las próximas horas. Seguimos con el trabajo de verificación. Ayer, bueno, terminamos sobre las casi medianoche haciendo todo el trabajo de verificación, pero hoy continuamos también para poder entregar toda esta información respecto a lo que fue el debate presidencial en dos bloques, ¿no? Carolina, y antes de darle paso a Tere y a Lula, eh, de acuerdo a, ustedes han venido haciendo este proceso de verificación durante, por lo menos, ya permanentemente en esta contienda electoral. Y ya vienen de las anteriores también. ¿Qué es una constante en la clase política al momento de emitir con tanta ligereza información y desinformar a la ciudadanía? Ujú. Mira, hay algo que dejar muy claro y por qué es tan relevante el trabajo de verificación y fact-checking en esta época. Y bueno, desde siempre en realidad, pero ahora es mucho más relevante por evidentemente las plataformas, las redes sociales. Pero hay una cosa en el tema de la desinformación. La desinformación no es al azar y es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, por ejemplo, cuando hay una guerra, dicen que la primera víctima es la verdad, efectivamente, porque es una estrategia. Y también funciona como una estrategia política. Y en el caso de los candidatos presidenciales, y no solamente candidatos, sino en general de los políticos de Ecuador y en otras partes del mundo, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que ellos desinforman al repetir información que ya ha sido verificada, pero la siguen repitiendo como una estrategia, ¿no? Y evidentemente es porque quieren implementar narrativas y porque dentro de esas narrativas les conviene usar datos. Por ejemplo, algo que nosotros identificamos es que tanto en el debate de los vicepresidentas y el candidato a vicepresidente y actualmente en el que se dio de los presidenciables, se utilizaban datos de seguridad de 2023 y no los más actuales, que son los de 2024. ¿Por qué? Porque evidentemente resulta em, beneficioso quizá para ciertas tendencias políticas utilizar datos del año más violento del que tiene registro el Ecuador y no de 2024, en el que, quieras o no, hay una diferencia menor, pero hay una diferencia de las estadísticas de 2023. ¿Por qué nosotros catalogamos a esos datos imprecisos en general? Es porque evidentemente cuando hablamos de seguridad, hablamos de vidas humanas. No es como en números macroeconómicos en los que uno puede por ahí redondearle el dato. No, en el caso de seguridad son vidas humanas y necesitamos tener claridad porque quienes nos están dando esta información son personas que proponen. Que quieren ser las que tomen las decisiones y generen las políticas públicas en este sentido. Entonces, por eso es tan importante pues, que tengamos claro o que ellos tengan claros y nos demuestren que tienen claros cuál es la realidad
del Ecuador en estos momentos. Interesante lo que mencionas, Teresa Menéndez te saluda. Tenía justamente esa consulta de las 26, creo que dijiste, ¿no? Verificaciones que hicieron en ese transcurso hasta la medianoche. De las 26 verificaciones que hizo Lupa Media en este debate presidencial, me interesa mucho, nos gustaría que ahondes un poco más en ese tema y nos compartas exactamente qué alertas falsas se detectaron y puntualmente de este tema de seguridad, porque se manejó ahí, algunos candidatos manejaron data, ¿no? Del tema de la seguridad, que es importante saber quién realmente le llevó las cifras correctas, quién no, y también confirmarte si entre esas verificaciones está esto que se hizo incluso viral la noche en las redes sociales, esto que había dicho Daniel Noboa sobre el decreto 367, que finalmente no correspondía a lo que él mencionaba y quedó demostrado en las redes sociales. Así es, bueno, hablando del decreto, él menciona el decreto 667 y evidentemente nosotros lo verificamos como completamente falso porque el 367 no habla sobre la eliminación de los subsidios a las industrias y grandes mineras, sino que el 367 es sobre la designación de Milton Patricio Rodríguez como jefe de la Casa Militar, ¿no? Dentro de nuestro hilo de publicaciones que le hicimos en X, a la par de que hicimos este streaming de también con las verificaciones, nosotros publicamos un hilo en X en el que las personas que quieran revisarlo tienen, de hecho, el enlace, ¿no? al decreto para que puedan constatarlo. Es parte también del ejercicio de verificación, la transparencia de fuentes, no solamente decir esto es falso o esto es cierto porque sí, sino también entregar la evidencia. Te puedo hablar, por ejemplo, de otro tipo de datos que se utilizaron sobre seguridad. Si queremos revisarlo, tenemos aquí algunas cifras interesantes. La verdad es que, por ejemplo, Ya, no, si fuera posible. bueno, es que estoy leyendo en el documento, pero déjenme ver si tengo acá, podemos ver en el hilo de X. La pantalla. Se los puedo contar. Sí, también, sí es el link, le acabo de pasar el link a Leo por interno para que lo vaya proyectando, el hilo Sí, de... Ajá, el hilo. Mira, por claro. ejemplo, un Mientras dato tanto impreciso. avanzamos. Si me permiten, les cuento un dato impreciso sobre seguridad. Lo dijo la candidata Luisa González. Ella menciona que tenemos 5 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Ella se basa en un ranking que se publicó en 2023, pero que hace un estudio de 2020 a 2023. Y efectivamente, como decíamos antes, ¿no es cierto? En ese momento, las cifras desde 2020 a 2023 fue totalmente para arriba respecto a los temas de violencia y en Ecuador. Pero actualmente, con la cifra de 2024, ya no, entre las ciudades más peligrosas del mundo, ya no figura las ciudades de Ecuador, ¿no? Ojo, las 5 ciudades que ella mencionaba. Entonces, ahí había una imprecisión también por parte de la candidata Luisa González. Tenemos, no sé si ustedes tienen como algún dato puntual, porque es que la verdad ha habido un poquito de todo respecto Sí, a yo tengo una pregunta ahí, porque tú acabas de decir, por ejemplo, que el dato que dio Luisa González era impreciso, de que tenemos las 5 ciudades de Ecuador entre las más peligrosas del mundo, pero el mismo Lupa Media ponen como cierto las declaraciones de Andrea González. Ujú. En el En donde, caso, sí, ah, hay una precisión, y es que Luisa González hablaba de 5 ciudades más ok, peligrosas del mundo. En el caso de Andrea González Nader, ella habla de Guayaquil, y Guayaquil figura hasta la actualidad como una de las ciudades más violentas, ¿no? Nosotros algo que sí hacemos es tomar literalmente cada palabra que dicen. Dentro de nuestro análisis se considera cada una de las palabras, no restamos, ni sumamos, ni asumimos, ni especulamos, ¿no? Entonces, se toma en literal y muchas veces por eso es que, claro, nosotros nos ha pasado en nuestras verificaciones que les consultamos a los candidatos, nos pasó de hecho recientemente porque dentro de nuestra metodología está ir a la fuente primaria de quién dijo y nos damos cuenta que ellos a veces tienen los datos correctos, pero se referían a otra cosa. Por ejemplo, evasión fiscal con beneficios tributarios, ¿no? ya. Otros Utilizan conceptos. un dato por otro. Exactamente. Confunden, se hacen un champú. Qué gusto saludarte, Carolina. Te he dicho en mi cuenta de X y aprovecho para decírtelo ahora.
Lupa Media es mi cuenta, una de mis cuentas favoritas que tengo, porque no solo es por el debate del día de ayer, sino que siempre están en constante ejercicio de ejercer la transparencia, que es algo tan saludable en democracia y que tanta falta nos hace. Así que saludo tu iniciativa, me alegra saber que tienes competencia. No estoy de acuerdo con que los partidos políticos lo tengan, porque obviamente se presta a una mala interpretación, y concuerdo contigo en que eso tiene que ser un tema independiente, justamente para lograr esa transparencia y tener esa sensación de tranquilidad que tenemos los ciudadanos cuando leemos Lupa Media. Hemos visto que muchos han dicho la verdad, muchos han dicho los que mienten, pero yo te quiero hacer una pregunta, tú que estuviste ahí. ¿Quién dijo más mentiras en el debate? Mira, la verdad, primero muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Realmente eh, eso que nos dicen a nosotros nos llena de mucho orgullo, y también el poder seguir adelante con una iniciativa así que, como bien lo decimos, es independiente. Y cuando decimos que es independiente, te digo, somos y parecemos. Realmente no hay ningún tipo de implicación o interés detrás, y eso hace que sea difícil solventar en el ámbito financiero, ¿no? Porque no satanizamos la pauta, pero Lupa Media no recibe ninguna pauta justamente para poder preservar nuestra línea editorial completamente. Así que muchísimas gracias, porque ese apoyo para nosotros es valioso, y es sentir que tiene y vale la pena lo que hacemos, ¿no? Que es un trabajito de hormiga, es pequeñito, pero poco a poco va teniendo mucho más espacio, y gracias también a estos momentos que nos permiten compartir con su audiencia. Y respecto a quién mintió o más, o quién utilizó más datos imprecisos, nosotros por ahora no tenemos o no hemos cerrado ese balance, porque todavía seguimos en el proceso de verificación y de seguir limpiando esta data que encontramos y levantamos ayer. No se ha cerrado por completo. En la metodología de verificación en directo se publica sobre la marcha los datos o las afirmaciones verificadas que pueden ser resueltas en ese momento. Lo que se rezaga, o porque hay que hacer pedidos de verificación, o porque requieren un poco más de trabajo para no precipitarnos de emitir una calificación, pues de eso los seguimos trabajando, que esperamos hoy completar esos 10 que tenemos en cola. Ya estábamos justo antes de conectarme haciendo un balance con los chicos del trabajo, que no lo hago yo sola, tengo un equipo maravilloso que hemos formado en este 17 meses que tenemos como organización acá en Ecuador. Así que pues todavía no me adelanto a decirlo, pero si nos dan unos horas o días, pues les damos ese balance de quién fue el que utilizó más datos correctos e incorrectos también. Carolina, yo tengo aquí justamente, y he resaltado uno de los tweets del hilo que hizo Lupa Media, y es que dice mayormente falso, inclusive con negritas. Este tema que habló el presidente candidato Daniel Noboa sobre la generación eléctrica a través de las barcazas, ¿no? Entonces, él habló de 3 barcazas que están generando 300 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Es decir, cada barcaza generaría, según el presidente candidato, 100 megavatios hora. Y aquí estoy viendo justamente que ustedes resaltan ese mayormente falso. Me gustaría que compartas con nuestra audiencia por qué es mayormente falso, y sobre todo resaltar la fuente informativa que tienen. Ujú. Bueno, dentro de nuestra metodología, nosotros llamamos mayormente falso, y aquí me gustaría compartir un poco. Antes, nosotros teníamos 4 categorías: verdadero, falta de contexto, engañoso y falso. Pero nos dimos cuenta que dentro de este matiz hay un matiz mucho más amplio en la verificación, escuchando también a nuestra audiencia, viendo, ¿no?, las experiencias de colegas y países, y decidimos ampliar a nuestras categorías, ¿no? Y entonces ahí hay este matiz que un poco más grande respecto al tema de si cuando algo es falso, y entre algo impreciso y falso. Y decimos que algo es mayormente falso cuando la afirmación contiene algo real, pero también tiene un componente que es impreciso y que recae en la desinformación. En este caso, la afirmación del presidente candidato fue de que tenemos 3 barcazas con 300 megavatios, ¿no es cierto? Cuando nosotros hicimos la verificación, tenemos que decirlo, en realidad constatamos directamente con la empresa, que es la que tiene los contratos con el Estado para dar las barcazas, la empresa Car Powership, en una llamada telefónica que la hicimos ayer en la noche mientras estábamos haciendo la verificación, y nos dijeron: tenemos una barcaza de 100 megavatios
que está generando 100 megavatios, hay una segunda que debería generar megavatios, 100, pero solamente tiene 92 megavatios que está generando actualmente, y hay una tercera que sería de otros 100, pero esa todavía no llega al país. Entonces, la realidad es que no hay 3 barcazas, hay 2 que generan 192 megavatios que ya están en el sistema interconectado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros lo catalogamos como mayormente falso. O sea, Claro, hay y un sobre, montón sobre de todo, barcazas, pero no llegan. sobre Exacto. todo porque nos interesa mucho saber si esta crisis energética nos está todavía pisando los talones o ya está siendo realmente solucionada, ¿no? Y es importante resaltar este tipo de información, de que sea contrastada y sobre todo porque como periodistas que manejamos la fuente sabemos perfectamente que no hay una tercera barcaza en el país, todavía no llega y que esta segunda, que se sumó recientemente, que tenía que generar desde noviembre inclusive y lo hizo en realidad desde diciembre, no está generando los 100 megavatios y que estos 100 megavatios son estimaciones diarias promedio, ¿no? O sea, y por hora en este caso. Entonces, un poco este ejercicio que hacen es realmente importante porque de estos temas que parecen muy técnicos, pero que son realmente coyunturales, es importante tener muy clara la información. Noris, te doy paso, creo que querías hacer una Sí, pregunta. Carolina, te quería preguntar algo que más bien, o sea, me resuena a partir de este contexto electoral, sobre todo, y la participación que tiene el CNE, que es el ente regulador en torno al tema de elecciones, y que es el que lidera y genera el espacio del debate presidencial. Entiendo que, por ejemplo, se viene muy probable una segunda vuelta en donde vamos a volver a tener un debate presidencial. Ahora sí esperamos que más a la altura de las necesidades de respuestas de la ciudadanía, también entendiendo que un debate con 8 cristianos, o sea, es complejo. Imposible. O sea, no, eso no existe, ni en una mesa, en una familia, cuando hablan todos, no se Claro. puede. Pero más allá de eso, se viene una segunda vuelta. ¿Qué cosas ustedes a partir de su experiencia técnica y también en este tratamiento de la información, que hay que tener muchísimo conocimiento para hacerlo de manera responsable y transparente, consideran que debería implementarse como política pública electoral en el Ecuador? Entendiendo que el CNE es el ente regulador. O sea, ¿qué cosas el CNE también debería decir? A ver, ahí están estas iniciativas independientes que abonan la democracia, porque en teoría el CNE es la casa de la democracia, se pueden incorporar como política pública y que son una necesidad. Y no lo sé si tal vez y en otros países existe. Mira, desde el ámbito en el que a mí me compete, que es como Lupa Media, te puedo hablar que fact-checking se ha incorporado en otros espacios, como por ejemplo lo vimos, ¿no? Durante el debate presidencial de Estados Unidos, que hubo fact-checking en directo. Pero claro, hay que entender algo. En ese país, en las circunstancias en las que se dieron, fue totalmente, o sea, de un espacio independiente, no un ente regulador electoral, porque no existe uno nacional en Estados Unidos, y además era evidentemente entre 2 candidatos presidenciables, ¿no? O sea, no eran 8, entonces la posibilidad de poder hacerlo sobre la marcha es mucho más sencillo, ¿no? Realmente fue un desafío hacer una verificación a 16 candidatos. A pesar de que no todos ocuparon frases verificables o no todos dieron datos verificables, pero sigue siendo un desafío. Ahora, también te digo que yo creo que el tema de poder hacer, como decía al principio, si la verificación no es independiente, no es verificación, no es fact-checking, o sea, no existe o sea, como medias tintas, ¿no? En decir, bueno, vamos a entrar a verificar, pero no se puede verificar esto, no se puede verificar aquello, no, o sea, nosotros en Lupa Media, de hecho, tenemos la completa libertad de hacer la verificación que a cualquiera, no tenemos un tipo de tendencia, pero además hay algo importante. Bueno, creo que esto no entra dentro del tema dentro del proceso de fact-checking, hay una política de corrección abierta, ¿no? Entonces, por eso cuando incluso es independiente y se comete un error, nosotros estamos en la obligación de transparentar eso y corregirlo. En más de 400 verificaciones que hemos hecho, hemos rectificado en 3 ocasiones, y no nos ha pesado hacerlo porque hay que hacerlo por honestidad intelectual también y el ejercicio de verificación con nuestra audiencia. Entonces yo creo que eso tal vez estos componentes tan
establecidos dentro de un proceso de fact-checking como tal vez no quepan dentro de una exposición de debate o el formato que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿no? De hecho, hubo un intento de parte de una consejera, Elena Nájera, que nos habían participado en el poder implementar dentro del CNE. Esto no fue aprobado para este debate, no fue aprobado por los demás consejeros. Entendemos que no se veía la necesidad como tal de poder hacer un ejercicio de verificación a la par, ¿no? Y de forma oficial. Y creo que por una parte, la verdad, en mi caso particular, no le veo un inconveniente porque nosotros lo hicimos de forma transparente y para mí creo que es incluso mucho más cómodo, ¿no? Para que no se preste tampoco a ningún tipo de especulación o interpretación, ¿no? De que de repente ya está ahí el fact-checking del CNE y... No, yo creo que mientras más independientes podamos mostrarnos y ser, creo que eso es también, le da a la ciudadanía, a los que nos leen, la transparencia. Incluso ayer hablábamos, este trabajo lo hicimos gracias al apoyo y colaboración, donaciones de nuestra comunidad, de organizaciones internacionales, de cooperación internacional, y mostramos quiénes estaban detrás. Hacemos un agradecimiento e incluso explicamos cuál fue la implicación, ¿no? Porque nos decían, oye, está tal organización que tiene que ver. Y nosotros somos muy transparentes en decir, nunca tiene ninguna incidencia en nuestra línea editorial. Tenemos un crowdfunding permanente que está con sus términos y condiciones, que cualquier persona que si nos dona $5, nos dona $20, nos dona $100, sabe que hay términos y condiciones, les agradecemos muchísimo, pero no hay ninguna implicación en nuestra línea editorial. Eso sí, no tienen nada. De hecho, el equipo de Lupa, hay una barrera incluso en el que ellos saben quiénes son nuestros donantes, nuestros donadores, en el caso de de este evento, por ejemplo, pero nunca tienen contacto porque no tienen contacto con ninguno de los que estamos dentro del proceso de verificación, justamente para preservar que no haya ningún tipo de presión, ¿no? Entonces creo que tal vez en estos procesos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, quizá eh, sería interesante poder adoptarlo como política o dentro de un reglamento, pero creo que no estamos preparados aún para eso. Sí, seguramente. O quizás después del primer debate y de la verificación que ustedes han hecho por iniciativa, quizás el CNE cambie de opinión en algún momento. Tome Pero las tome cartas en el recomendaciones. asunto, sí. En todo caso, estaba nuevamente leyendo el hilo que ustedes compartieron. Y bueno, pues yo voy a poner un poco en contexto esta pregunta que voy a poner, que te voy a plantear, Carolina. Es el hecho de que los candidatos que participaron en el primer grupo, junto con Daniel Noboa, se veía un poco ahí una especie de linchamiento de cada uno hacia el tema bananero, particularmente con el presidente candidato, ¿no? Y uno de ellos, Luis Felipe Tillería, incluso hasta con una diapositiva, con una lámina, salió a exponer esto de que el 60% de la droga de Ecuador sale en contenedores de banano, incluso la mirada la dirigió al presidente candidato Noboa, y después dice que van a Bélgica. Entonces quiero saber de la verificación que ustedes hicieron, compártela por favor con nuestros seguidores. Sí, mira, esta verificación nosotros la calificamos como parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque hay informes de la Policía Nacional en las que ellos estiman, estos informes son de 2022, ojo, ¿no? En el que se estima que el 70% de la cocaína de contrabando se introduce en cargas exportables de envíos de banano. Este informe se llama Evaluación de Situación del Entorno Estratégico del Narcotráfico de Ecuador. Y luego en 2022 también se informaba justamente y de hecho, esa es una constante, ¿no? Que la policía tanto la policía como organizaciones, gobiernos como la Unión Europea han identificado que en los últimos años el destino de la droga de Ecuador ya no es Estados Unidos, sino es efectivamente la Unión Europea, el puerto de Amberes en Bélgica. De hecho, esto según datos que tiene la Unión Europea y por eso incluso se ha firmado convenios de seguridad. Ahora, es cierto que esto se puede prestar a la especulación, pero nosotros, en nuestro caso particular, como te digo, nosotros verificamos la literalidad de la expresión, ¿no? De lo que dicen los candidatos presidenciales. Nosotros, por ejemplo, no tenemos evidencia de que las cajas de banano sean de X compañía específica. Y de hecho, dentro de las últimas verificaciones que hemos hecho como Lupa Media, fue justamente un día antes, me parece, del debate presidencial, publicábamos una verificación de una supuesta noticia que había publicado un medio que nunca lo publicó sobre
en cajas de banano se habían encontrado droga, ¿no? Entonces se había utilizado una foto, porque eso forma parte dentro de la campaña que hay de desinformación relacionada al proceso electoral. Entonces también hemos nosotros hecho verificaciones al respecto sobre este tema particular, pero como decimos, evidentemente hay información que habla de esto, no se relaciona directamente a la familia Noboa, evidentemente con las empresas, ¿no? Pero hay esta información que nosotros lo compartimos también. Cosas que más me gustó ver ayer en el hilo es que inclusive cuando no puede ser verificado, ustedes le dan la categoría de inverificable, pero también citan las fuentes que ustedes consultaron y en las cuales no encontraron la información. Creo que eso es justamente lo que se necesita y que me parece que estuvo muy bien. No solo es de tratar de decir, bueno, este es hijo la verdad, este es hijo la mentira, o de convertirse en un polígrafo del debate el día de ayer, sino que más bien educar. Yo creo que uno tiene que siempre hacer eso en la vida y eso es lo que yo saludo de esta cuenta, en que obviamente nos está educando en democracia, porque la transparencia es un actor importantísimo en democracia, que estamos cada día menos acostumbrados a tener este tipo de transparencia, mucho más ahora en el mundo de la inteligencia artificial, que además fue uno de los temas que se habló mucho el día de ayer en el debate, y la verdad es que yo hubiera preferido menos inteligencia artificial y mayores soluciones a los temas reales, como son lo social, educación, salud, seguridad en temas de prevención. Sí, uno de los componentes más importantes, creo que de Lupa Media, si me permiten decirlo también, es no solamente hacemos periodismo de verificación y fact-checking, sino hacemos educación mediática y esa es una de las razones de ser. De hecho, justamente esta semana estaremos en Guayaquil, en una universidad, dando talleres de verificación, compartiendo con estudiantes. Estamos previsto para este año abrir varios espacios y campañas como lo hemos hecho. Parte de nuestro sustento es justamente la promoción de la educación mediática, porque entendimos que de nada nos sirve a nosotros decir esto es falso o esto es cierto con la evidencia, cuando a la final cada quien va a seguir pensando lo que quiere pensar si no promovemos el pensamiento crítico y nos mantenemos en nuestros sesgos, ¿no? Porque si me dicen lo que yo quiero escuchar, eso sí es correcto, pero si me están diciendo algo que tal vez sea cierto, pero no es lo que va alineado a mis creencias, entonces decido no creerlo. Y eso es parte de, como todos, como sociedad, creo que reflexionarnos también en este componente importante, ¿no? Ponernos a cuestionarnos a nosotros mismos. Y creo que a través del ejercicio de verificación es una herramienta, además de que también la verificación nos sirve para protegernos como ciudadanos, ¿no? En este ambiente digital en el que estamos y que estamos expuestos, ¿no? Y tenemos que aprender a ser consumidores responsables de información también, porque es parte de nuestro ejercicio, aunque no tengamos intención de desinformar, a veces caemos en eso cuando reenviamos algo en nuestro chat, grupo de la familia, seguramente que no sabemos si es verídico o no, pero lo estamos compartiendo y eso sigue promoviendo más desinformación. Claro, y dentro de esa verificación, ustedes ya han logrado detectar si es real que Andrea González fue la ganadora del debate en X, sobre todo, en redes sociales, pero principalmente en X o, bueno, Twitter, como todos lo conocemos. Bueno, mira que nosotros siempre decimos que no íbamos a decir quién fue el ganador del debate o no, porque en realidad eso no nos corresponde, ¿no? Creo que eso queda para el análisis. Evidentemente, hay ciertos candidatos que generaron mucha más discusión, ¿no? En el contexto de las redes sociales, según yo también he leído a varios colegas que estimo mucho y que trabajan en el tema de su escucha social. Pero como tal, nosotros no declaramos un ganador del debate porque nos preguntaban hoy en la mañana si vamos a hacer como algún informe final y la verdad es que en este sentido tampoco lo hacemos, ¿no? Nosotros damos la verificación como un insumo para que cada persona que tenga acceso pueda leerlo, pueda hacer sus propias conclusiones, hacer la revisión necesaria, pero no creemos que de ninguna forma nuestra información tenga que inducir eh, con algún tipo de tendencia a favor o en contra de nadie, de ningún candidato, porque hemos hecho simplemente un ejercicio de verificación, como medir con la misma regla todos. Y ahí vemos lo que salió. Carolina, dos preguntitas para terminar en honor a tu tiempo también. La primera, acabas de decir algo que es importante, más allá de el proceso de verificación y tratamiento que se le dé a la verificación de la información que se emite, la gente cuando
tiene una posición clara, es como sienten que el verificar la información es irse en contra de sus pensamientos ya preestablecidos. Y cuán difícil es tener un proyecto que plantea verificar la información indistintamente de quien sea en un país que está polarizado políticamente al nivel en el que tenemos. Ujú. Mira, hay una frase que alguna vez me lo dijo una querida colega argentina que fue líder em, de la primera iniciativa de verificación en Latinoamérica, que es Chequeado. Ella me dijo, nadie se hace verificador para ganar un concurso de popularidad. Y eso es completamente cierto, porque si nosotros nos interesara ser populares y gustarles a todos, no podríamos verificar a nadie, ¿no? Porque si un día hacemos una verificación al uno, bien, y de repente hacemos al otro, de los del otro lado ya nos etiquetaron, ya nos pusieron, entonces todo el tiempo hay esta ambivalencia de que nos dicen, nos han dicho de todo, nos han atacado incluso ya de forma personal en mi caso particular, pero realmente hay una tranquilidad sobre todo de saber que estamos haciendo un trabajo honesto, de que la intención es superior, no es de... La intención es trabajar, de hecho, por contribuir de alguna forma a un Ecuador, a un mejor Ecuador, una mejor sociedad, ¿no? Y no solamente en el ámbito del periodismo, decimos que revalorizamos la verdad a través del ejercicio de verificación, pero también el periodismo a través del fact-checking, ¿no? Que está muy también echado a menos con razón o sin razón se ha acusado de muchas cosas. Creo que ahí como periodistas tenemos que hacer mea culpa en ciertos aspectos y también ha habido mucho odio y estigmatización, ¿no? Por parte de un discurso oficial. Pero creo que el valor superior y el objetivo que nosotros tenemos hace que tengamos la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo que vamos a mejorar siempre, que es perfectible. Por eso existe una política de corrección abierta, incluso si nos hemos equivocado, pero la intención por detrás de esto es superior, ¿no? Y entonces creo que eso incluso nos ha permitido abrir espacios de diálogo. Ayer fue un ejercicio interesante, hicimos un streaming, ¿no? De la verificación en directo. Al hacer el streaming, la idea es poder acercar a la audiencia la verificación, que no solamente se lea en un Twitter, en un carrusel en Instagram, sino que la gente pueda verlo, pueda compartir, que nuestra audiencia en tiempo real nos pueda ver, incluso trabajando, conocernos, para abrir estos espacios de diálogo, ¿no? Que eso es lo más importante. Y creo que eso también va a permitir, ¿no? Que la gente, a veces nosotros vemos un montón de cuentas en redes sociales que no sabemos quién está detrás, que no nos ponen fuentes, pero que generan un montón de interacciones. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, frente a la opacidad de la desinformación, tratar de ir con transparencia, que vean nuestras caras, que sepan, que nos conozcan. Y también si tienen dudas, si tienen preguntas sobre la marcha, explicarnos, ¿no? Creo que yo soy muy propositiva y promotora del diálogo. Hay veces que no hay cómo hablar con la gente, también nos hemos visto expuestos a eso y pues ya cuando la conversación no se puede dar, pues no se da, pero yo creo que yo soy muy optimista en pensar que a través de este tipo de ejercicios y a través del diálogo con elementos verificados, ¿no? Yo siempre digo, podemos discutir en que la calificación tal vez, mira, para ti es gris, yo lo veo negro, pero lo que no ponemos en duda son los datos factuales, los hechos que están ahí con evidencia. Y ya la conclusión que saque cada uno es libre, pero lo importante es tener todos esos elementos. Gracias, Carolina. Creo que ha sido bastante ilustrativa esta entrevista. Sobre todo, no nos quedamos en la coyuntura, no solamente de ver quién es el ganador o quién no ganó el debate o las pugnas que hubo en su momento, sino que vamos a la parte de la información, la data, que es sumamente importante, como decías, Carolina, para justamente que el próximo presidente construya esta política de Estado en función de datos verificados, en función de datos reales. Agradecemos mucho tu participación en este panel del matriarcado, como dice Noris, y bueno, pues esperamos tenerte en el próximo, si es que hubiera una segunda vuelta, el segundo debate, o antes inclusive, ¿no? Para poder analizar otro tipo de información. Bienvenida siempre a este espacio. Muchísimas gracias. Seguro, gracias por este espacio, siempre es muy valioso. Y solo si me permiten un último comentario,
realmente a nosotros nos llama la atención el hecho de estas, celebramos que hayan iniciativas de verificación porque tenemos que hacerlo en colaboración, sí, pero que éstas sean transparentes, ¿no? Que éstas sean independientes, porque como decimos, si la verificación no es independiente, no es verificación, y al contrario, si desde la autoridad o las... partidos políticos se quiere hacer una verificación, se quiere promover esta transparencia, que sea a través del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque realmente ha sido un desafío el poder verificar información si es que no se tiene acceso a datos oficiales, ¿no? Cuando la información que damos se basa en datos oficiales. Entonces, creo que este es un buen ejercicio antes de desvirtuar como tal el ejercicio de fact-checking, que como decimos, si no es independiente, no lo es. Y creo que eso también nos puede invitar a la reflexión a todos, ya que se ha puesto sobre la mesa esto, que es muy importante también. Y de nuevo, muchísimas gracias por este espacio.